Bueno, ahí vamos a esperar a Aymara que se aparezca. Buenas, buenas. Hola, Buenas. Aymara. Uy, parece que Ay, va a funcionar, no sé. vos, vos sabés que me súper asusté porque tenía todo listo, todo preparado. Empecé a hacer el vivo, hablé un minuto y nada, empezaron a aparecer como iconos arriba de todo como desconectado, que la señal se me fue, como que se murió el celular, una onda así. Y bueno, y nada, y no te podía ni escribir, ni llamar, ni nada, entonces apago el Nada. celular. Vamos a esperar que se vuelvan a conectar, ahí había 6 7 que se estaban, digamos, que habían ingresado, justo cuando pasó eso, y bueno, nada, lo apagué y hasta que se volvió a prender de nuevo y todo eso, bueno, son unos minutos que tardan, ¿no? Así Sí, que, bueno, está complicada la cuestión de la conexión. Yo no te escuchaba, así que salí, entré y digo, bueno, no sé si será mi teléfono. También reinicié el mío por las dudas. Ojalá que por sí, lo menos podamos como cerrar un poco ahí la idea de la charla. dale, mirá, arranquemos si querés, vamos a seguir hablando por más que estemos nosotros dos. Y después, igual no hay drama porque este video, digamos, también se sube ahí a la biblioteca, a la página, digamos, de Face de la biblioteca y queda en historias, digamos, de Instagram. Así que, Dale, bueno, ahí de a poquito se van sumando, ¿sí? está Habíamos bueno. quedado, a ver, si mal no recuerdo, ayer, ¿no? Una genial charla, espectacular, y justo ahí empezamos a tener problema con el tema de Ñorquinco, ¿no? Una localidad cercana y dificultades, casualmente, mira, dificultades de conexión y tuvimos la dificultad de conexión y se cortó todo, ¿no? Así que, bueno, arranquemos si querés a partir de ahí unos minutos como para cerrar Dale. la temática. Y si no, igual Bueno, un tenemos poco una hora, ¿eh? Un poco la idea era lo que estuvimos viendo ayer para quienes se enganchan recién hoy, fue poder pensar un poquito la cuestión de la importancia del contexto en el que realizamos nuestras prácticas educativas, como ese contexto no solamente es, o sea, el espacio y el tiempo en el que estamos trabajando, sino como es productivo en relación a estructuraciones, ¿no? Que nos van como condicionando para poder pensar nuestras prácticas y para poder pensarnos a nosotros y a nosotras mismas. Y hicimos un repaso que no voy a hacer ahora, ¿no? Pero a nivel global, a nivel nacional y también a nivel regional, provincial y regional. Y también estuvimos charlando un poco de esto de los desafíos de la conectividad, digamos, ¿no? Y ahí un poco fue que Ahí, colapsamos, justamente y con los ahí. desafíos. Justo, justo, ¿eh? Qué desafío y desafío. Y pum. Y bueno, un poco yo quería como traer algunas cosas que aparecieron en la investigación doctoral que yo hice en relación a la importancia de la conectividad en el contexto rural. Cuando yo me fui a vivir a Ñorquinco, todavía los celulares eran muy incipientes, el avance, digamos, vine en el 2005 y no había chip todavía, o sea, empezaba a haber chip en la ciudad, no había chip acá en el pueblo. Y bueno, obviamente que en muy poco tiempo todo eso cambió muy rápidamente porque es como un poco la lógica, ¿no? De las nuevas tecnologías tiene que ver justamente con la velocidad y la aceleración de ciertos cambios. Y cuando yo empecé a hacer la investigación doctoral en el 2014, algunas preguntas tenían que ver en relación a la cuestión del uso de las nuevas tecnologías, de ver también que los pibes, las pibas, digamos, estaban intervenidos por esas nuevas tecnologías, por más que no era el mismo uso que tal vez realizaban los y las jóvenes en las ciudades, porque era todo mucho más difícil, como lo que nos pasa, digamos, hoy entre nosotros también. Bueno, a ellas también les pasa esto, ¿no? Sin embargo, la posibilidad de que así todo, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta todas las dificultades de acceso de esas nuevas tecnologías, la posibilidad que les daba estas NTICs, digamos, tenía que ver con el acceso a otros discursos, a otros consumos, que realmente no era posible en la estructuración o en la configuración
cultural que tienen estos espacios, digamos, ¿no? Entonces, la posibilidad de escuchar, de ver que se puede ser mujer de otras formas, varón de otras maneras, que puede haber, no solamente digo de los consumos culturales, ¿no? Sino que existen otras formas de pensar la realidad, digamos, la verdad que mismo ellos en las entrevistas lo ponían en valor, digamos, ¿no? Y por todo esto, digamos, me parecía que más allá de la estructuración que tiene que ver con los condicionamientos económicos, lo que hablamos ayer un poquito, digamos, ¿no? De todo lo que implica el mercado, digamos, ¿no? Como facilitador, el mercado llega primero que lo que llega al Estado, en realidad, porque el conectar igualdad todavía no llegaba, y sí llegaba a Movistar, por ejemplo, para garantizar Internet. Entonces, digo, más allá de eso, las nuevas tecnologías traían cosas que eran necesarias porque movilizaban ciertas configuraciones más estructuradas o enquistadas, ¿no? Discursos más, discursos hegemónicos más fijos, que establecían, digamos, ciertas dinámicas muy duras o con poca libertad, digamos, ¿no? Entonces, la posibilidad de moverse también, no solamente físicamente, que es una realidad que tienen estos contextos rurales, que los chicos van y vienen, estudian en un lugar porque en su paraje no hay escuela secundaria, y después si quieren ir a trabajar también se tienen que mover. Digo, hay una lógica de movilidad física, pero también hay una lógica de movilidad virtual en este último tiempo que es realmente muy importante, que tenemos que recuperar y reivindicar. Esa es la importancia de traerla como política pública, digamos, ¿no? Y por otro lado, me parecía que estaba bueno para poder también pensar esto de si tiene sentido o no, hacer este esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? De estar conectados entre localidades, entre el anexo, de estar conectados con nuestros estudiantes, y la verdad es que con todo y teniendo en cuenta todas las características y condicionamientos que ayer hablábamos, ¿no? Esto de que implica trabajar todo el tiempo con el dispositivo móvil, que es como una sobreexplotación, que implica cuando no nos pagan. Digo, más allá de todo eso, la verdad que hay algo que tiene que ver con la necesidad de poder establecer ese vínculo y de poder, más allá, porque hasta parece que pese a todo, ¿no? Pese a la pandemia, al gobierno y todo, hay ganas de nosotros, los profes y de los estudiantes, de poder garantizar ese derecho a la educación y a la conectividad. Y me parece que eso es un poco lo que hay que traer y hacer fuerza, ¿no? Y por eso yo pensaba esto, bueno, que lo planteé ayer un poquito, de la crisis nos da una oportunidad, porque parecería ser como que por un lado decimos, bueno, ahora nos vamos a dar cuenta que todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Como seres humanos, lo que estamos haciendo como especie, al planeta, hay como unas ganas de que pasen cosas, de que tal vez, nada, estamos, en realidad esta crisis disparó distintas cosas, ¿no? Por un lado, parecería ser que se profundizaron las desigualdades, sabemos que no es lo mismo pedirle a alguien que se quede en casa cuando la casa no tiene agua potable, no tiene, ¿no? Hay una situación de hacinamiento, digo, hay como ciertas, la cuestión del aislamiento, nada, es en Latinoamérica, es en Argentina, en nuestro país, que ya tiene, hablamos de eso ayer, ¿no? Un poco como estos 4 años también en donde el Estado un poco como que se retrotrajo. Entonces la verdad es que por un lado la crisis en realidad, o sea, como profundizó esas desigualdades, o en el sentido de que deja expuesta, ¿no? A las personas que están más vulnerables. Por otro lado, se visibilizan los privilegios, ¿no? Qué sé yo, el privilegio de que yo me puedo quedar en casa accediendo a internet y teniendo una charla por Instagram, y tal vez otra persona claramente no tiene ese mismo acceso, ¿no? O sea, cuando decimos, si no es para todos, no es un derecho, sino es un privilegio, ¿no? Por otro lado, se fortaleció el sistema de control, ¿no? Apareció como, sobre todo acá en la provincia de Chubut, que hasta que no se le frenó con el pedido, digamos, de habeas corpus a nivel nacional, se fortaleció toda una retícula, digamos, de control muy grande, que nos fue medio sospechoso, porque parecía más que nos estaban queriendo controlar con todas las movilizaciones, esto que hablábamos también ayer del contexto, que en realidad preservar nuestra salud, digamos, ¿no? Había como, digo la provincia, ¿no? Específicamente, como
un discurso en donde se fortalece, pero también a nivel nacional se fortaleció, digamos, toda esta cuestión de control, ¿no? De soy un vecino que quiero participar, de que se garanticen las medidas de seguridad, entonces me estoy fijando qué está haciendo el otro vecino, ¿no? Como toda esta cuestión del control, de la mirada sobre el otro, ¿no? Todo esto también se fortaleció, pero por otro lado pasaron otras cosas, y también esto está bueno, ¿no? ¿Qué otras cosas pasaron? Bueno, se activaron redes solidarias, se reforzó lo público, el Estado como garante, ¿no? En nuestro país, el Estado como garante de la salud de los ciudadanos, de las ciudadanas, y esto es muy importante porque no venía siendo el discurso que prevalecía, ¿no? O sea, que prevalezca lo público ante el mercado, digamos, ¿no? Bueno, algunas cosas que me parece que son necesarias tamizar para decir, bueno, tal vez esta crisis no es la gran oportunidad pero sí podemos recuperar algunas cosas para ir construyendo un camino, digamos, ¿no? Y también hizo visible toda esta cuestión de la conectividad, y que la verdad es que la conectividad hoy es un derecho que tiene que estar garantizado por el Estado, digamos, ¿no? Y me parece que esto es importante y es un poco lo que también tenemos que venir a decir. También, ¿no? La cuestión de que los profes, o que en el ámbito público, tiene que haber política pública acerca de la formación de los docentes para justamente el uso de otros lenguajes que no sean solamente la palabra, digamos, ¿no? Esto por un lado, digamos. En relación a esto, me parecía que qué podemos hacer, digamos, yo como que me parecía interesante traer esto de las pedagogías de la virtualidad, que es una corriente que de alguna forma recupera lo que son los aportes de la educación popular de Freire, con la cuestión de las nuevas tecnologías y la comunicación digital. Dicen, por ejemplo, apropiarse de la tecnología para construir una sociedad abierta y democrática, sustentada en la ética y en la voluntad política de los sujetos, produciéndose en la praxis educativa y manteniendo el sentido de la actividad educativa, que tiene que ser la solidaridad, digamos, ¿no? Esta es como un poco como el programa de la pedagogía de la virtualidad. Sí, sí. Y yo pensaba, bueno, ¿cuáles serían como las buenas prácticas, digamos, ¿no? En relación a la conectividad. Bueno, un poco algunas cosas que ya mencionamos, pero que vamos a subrayar, como por ejemplo la cuestión de tener en cuenta los contextos, de tener en cuenta las diferentes situaciones en función de los sectores que participan de esa educación, de esa instancia de enseñanza-aprendizaje. Y voy a tirar como algunos nombres que me parece son interesantes, si alguien quiere profundizar, digamos, en esto de pensar, ¿no? La cuestión de la comunicación digital en educación. Margarita Victoria Gómez tiene un libro muy interesante sobre pedagogías de la virtualidad. Orozco Gómez es un clásico de los que trabajamos en la Facultad de Comunicación ya en el grado. Pierre Levy habla y aporta sobre la cuestión de la virtualidad. Bueno, Inés Dussel, ella trabaja sobre la cuestión del lenguaje, y en un momento ya estaba en Argentina y estaba a cargo de Flaxo, de toda la información de la diplomatura, digamos, de Educación, Imágenes y Medio, que es muy interesante. Alejandro Artopoulos, que es una persona también de acá de Argentina, sumamente interesante, que aporta pensamientos justamente de cómo incorporar, ¿no? Como docentes también la cuestión del lenguaje multimedial, teniendo en cuenta las características latinoamericanas, que esto es lo que me parece interesante, porque si nos vamos, digamos, a esto, ¿no? Como al primer mundo, digamos, a Europa o en Estados Unidos, lo que ocurre, y la verdad que no, que estamos re lejos, digamos, de ese nivel de conectividad que tiene la población, pero sin embargo, si nos vamos al vecino país de Uruguay, con el plan Ceibal, que fue tan nombrado en estos tiempos, porque es un plan que justamente lo que hace es poder pensar el lenguaje multimedial en lugares de difícil acceso, con distanciamiento. Imaginemos Uruguay, que es un país recontra pequeño en relación al nuestro, que tiene distancias enormes y situaciones de ruralidad mucho más extremas, entre comillas, si se quiere, digamos, ¿no? Entonces, poder pensar qué y cómo para nosotros, digamos. El conectar igualdad está buenísimo, pero hay que profundizarlo. Y cómo y qué, y tenemos que ser los actores de la educación, digamos, pública, quienes podamos ir
pidiendo y pensando y reflexionando y participando, me parece, de este proceso. Después Andrés Lemus es otro autor que me parece sumamente interesante. Néstor García Canclini es un clásico de los estudios culturales, es argentino, vive en México hace muchos años, y él también aporta mucho sobre cómo poder pensar esto. Alejandro Grimson, él es comunicador, estudió antropología, también es una persona que puede servir para poder pensar, digamos, reflexionar sobre esta problemática. Álvaro Vieira Pinto, y bueno, por otro lado, los sistémicos de siempre, Deleuze y Guattari, que nos permiten pensar en sistemas, no solamente para la cuestión de las comunicaciones digitales, sino también para la vida en sí misma, digamos, ¿no? Pero bueno, un poco estos son los autores que a mí se me ocurría hoy comentarles. Después también quería retomar un autor que a mí me gusta mucho, que nosotros trabajamos con Andrea en la Cátedra de Investigación Educativa, no, en Comunicación y Lenguaje, en el profesorado de Educación Especial, que es Prieto Castillo. Prieto Castillo es un autor que viene del campo de la comunicación y que trabaja justamente la comunicación en la educación, digamos, en el paradigma o la corriente, digamos, de la educación también popular. Retomando a Freire, pero dándole su impronta, de la escuela de Kaplun también, digamos, ¿no? Y él habla, digamos, de la educación como instancia de comunicación, en donde nosotros nos encontramos con un otro, y que para que sea productivo, digamos, además de encontrarnos con un otro y de generar un vínculo y de hacer sentido, esa instancia educativa tiene que ser transformadora, ¿no? O sea, tenemos que, el que atraviesa una situación de enseñanza-aprendizaje tiene que salir de esa instancia transformado, digamos, ¿no? Y habla mucho esto del sentido, de que haga sentido aquello que, bueno, que también, ¿no? Claramente tiene, o sea, cuando yo lo digo pienso mucho en Freire, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con lo que Freire plantea, digamos. Y él habla de los caminos del sinsentido. ¿Cuáles serían los caminos del sinsentido en donde a veces nos pasa como docentes, como institución y también como estudiantes? Él dice, los caminos del sentido son el abandono, son la violencia, es la mirada clasificadora y descalificadora. Y el abandono puede ser el abandono que hace el Estado al sistema educativo o a las instituciones educativas, puede ser la institución que abandona a sus docentes y a sus estudiantes, y también puede ser el docente que abandona al estudiante, digamos, ¿no? La violencia, es interesante porque él toma como violencia cuando los docentes nos movemos con certeza, ¿no? Cuando imponemos nuestra verdad. O sea, él habla, digamos, de que esto, ¿no? De que se ejerce violencia cuando se impone la verdad, cuando no se le da a construir al otro. Lo que plantea Prieto Castillo es que uno debería poder enseñar en un ambiente de certidumbre, pero también de curiosidad, de pregunta, digamos, ¿no? Bueno, y la mirada clasificadora que estereotipa, digamos, ¿no? A los sujetos a los que les enseña, digamos, y la desclasificadora que dice vos no podés, digamos, ¿no? Entonces él dice, para que haya educación yo tengo que confiar en el otro, en que el otro va a poder, digamos. Y me parece sumamente como interesante, digamos, ¿no? Para poder retomarlo. Bueno, un poco ya... no sé si ahí, Andrés, tenés alguna pregunta, ya pasaríamos por ahí a las partes de las reflexiones, de lo que quería que quede De ahí las medio reflexiones. como... Nada, me quedé pensando, me quedé pensando, digamos, Aymara, casualmente en este tema de el desafío y la novedad de nosotros como docentes o nosotros como alumnos en esto, en encontrarnos en este nuevo espacio que es la virtualidad, ¿no? Y puntualmente en la virtualidad que se llama, en el caso del Instituto 804, que se llama el famoso campus, ¿no? El campus virtual que tenemos y donde hoy estamos volcando lo que vos decías, ¿no? Más nuestras incertidumbres, cómo creo, no sé, cómo subo una clase, cómo hago un vínculo, cómo inserto un video, cómo armo categorías, cómo invito a los alumnos
a participar o cómo realizamos entre todos, por ejemplo, no sé, un foro de discusión que sea virtual, pura y exclusivamente, ¿no? Entonces, en este tema del desafío que me parece de todas las partes, ¿no? Me parece que desde todo, ¿no? Directivos, docentes, alumnos, en la casa, es todo como un gran desafío el encontrarnos hoy en la virtualidad, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto último que estaba diciendo, me parece también con un compromiso de nuestra parte de no abandonarnos, nuestros alumnos no abandonar esas ganas de continuar sus estudios superiores y de los docentes de no dejar, aún a pesar de la cuarentena, de no dejarlos, digamos, sin la educación, sin el cursado, que hoy podríamos, digamos, encuadrarlo en un cursado no normal, por así decirlo. Bueno, nada, después vemos si es normal o no es normal esta cursada virtual, ¿no? Entonces, un poco eso. Sí, Me quedaba yo creo pensando. que es re interesante lo que traes, Andrés, porque cuando yo pensaba en esto de la pedagogía de sentido de la que habla Castillo, digamos, ¿no? De poder pensar en que esta instancia de enseñanza-aprendizaje tiene que ser transformadora también, ¿no? Pensaba eso, cómo hacer que esto que es este tiempo tan, digamos, particular que es la educación en aislamiento y en contexto de pandemia, cómo hacer para que de verdad sea transformador para quienes estamos de los dos lados, pero sobre todo para nuestros estudiantes, digamos, ¿no? Que somos, o sea, somos los profes los que les estamos proponiendo a ellos X propuesta, ¿no? Digamos, ¿cómo hacer para que de verdad haga sentido en ellos, en ellas, eso que estamos proponiéndoles, digamos, ¿no? Y me parece que esto es como lo interesante para poder pensar, no solo digo, está bien, el sistema educativo nos dice, bueno, tienen que trabajar, tienen, ¿no? Como tiene que seguir, ¿no? Y al principio seguimos diciendo, bueno, está bueno porque es algo para que salgan un poco de la locura de pensar, ¿no? El aislamiento, la enfermedad, el lavado de manos, el llevo de las compras y limpio todas las cosas que compré, los artículos, digamos, ¿no? Para sacarlos un poco. Pero bueno, después de las primeras semanas ya no era para sacarlos un poco porque el aislamiento se seguía prolongando y entonces ya era pensar este primer cuatrimestre en esta modalidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué proponemos de verdad para que haga sentido en ellos y en ellas? ¿Y qué cosas debería yo tener en cuenta de cómo estoy yo para poder también a ellos ofrecerles, a ellas ofrecerles algo que les sirva, ¿no? Porque en realidad es eso, es algo que les sirva para después, ¿no? Y cómo establecer este vínculo que tenemos que establecer y que es primero para que exista ese sentido, ¿no? Porque para que haga sentido lo que la propuesta que yo te voy a hacer, necesito del otro, necesito de vos, de conocerte, de saber qué te interesa, por dónde venís. Los docentes, las docentes estamos como muy en general, cuando armamos la clase, cuando disponemos, siempre pensamos en la participación, digamos, ¿no? De los otros con los que trabajamos, digamos, en la propuesta del otro, en ese intercambio, en ese diálogo que es dar clases, digamos, ¿no? Y por otro lado, me parecía también que era interesante traerlo a Prieto Castillo, porque también, o poder proponer, ¿no? En este espacio de cibermate esta charla, porque me parecía también venimos como hace muchos años, como criticando, ¿no? El monopolio de la palabra docente, ¿no? Y esta modalidad virtual de alguna forma vuelve a traer, ¿no? Como la palabra docente en un primer lugar como protagónica, a menos que podamos pensar otras cosas. Entonces, yo pensaba como en relación a esto de la pedagogía de la virtualidad, pensaba en cómo hacer participativa, ¿no? Esta instancia también de enseñanza-aprendizaje. Me encontré con unas cosas re lindas, la verdad que y me voy a tomar el atrevimiento de contarlas porque ya sé que ahora consiguieron radio, pero por ejemplo una compañera que es maestra me contaba que ellos en San Martín de los Andes lo que hicieron fue pedirles a los chicos, tenían grupos de WhatsApp con los padres, las madres de esos chicos porque es nivel primario, y lo que hicieron fue algunas consignas que les permitían a los chicos en audio mandar
un cuento, un poema, ¿no? Depende la consigna. Y con esos contenidos armaron un primer programa de radio. Y la verdad es que me pareció genial, porque me pareció que era, o sea, apenas empezó el aislamiento, se hizo como famosa una docente también de nivel primario que fue a una radio comunitaria a dar su clase. Ya me parecía bueno. Pero cuando me contó mi amiga Lucía esta propuesta, me pareció genial, porque ya no era la palabra del docente, de la docente, sino que era la palabra de los niños y las niñas la que tomaba protagonismo ahí. Y hacía sentido porque no solamente estaba el aprendizaje del trabalengua o del poema, sino que también estaba el aprendizaje de la participación, del compartir, de oír mi propia voz, de que mi voz tenga protagonismo. Digo, había y hay en ese acto educativo un montón de otros sentidos del trabajo con la familia, porque los acompañaron a producir esos contenidos. Bueno, un montón de cosas que me parecieron re lindas, para poder traerlas y comentárselas acá, porque me parece que también un poco la idea es esa, ¿no? Poder pensar no en que la palabra del docente no tiene que estar, porque está bueno también que esté. Yo creo que hay algo interesante en lo que nos, o sea, el rol del docente un poco es ese, ¿no? Es mediar para poder, o sea, ir viendo cuál es el contenido que nos parece interesante como sociedad de transmitirle a las sociedades venideras, digamos, ¿no? Y de instalar ciertas preguntas, y de construir un poco lo que nos invade desde las nuevas tecnologías y desde este Internet que tiene todo, ¿no? Poder establecer, lo decíamos ayer, algunas, entender ciertas estructuraciones de cómo de la información que aparece en el Google para poder deconstruirla y ser críticos ante eso. Todo eso es nuestro rol. Y entonces es interesante que esté claramente la voz de los docentes, de las docentes. Yo no creo que sea lo mismo, digamos, que estemos o no estemos. Pero sí me parece también que hay que seguir buscando las formas de que no sea solo la voz de la docente o del docente en la que esté, que hay que ver que es un desafío en la virtualidad porque se produce esto de, bueno, les doy un contenido y que ellos produzcan, y entonces cómo producimos intercambio, ¿no? Y por otro lado, también me parece que está el desafío del cuerpo y de todo lo que es la emocionalidad en la educación, digamos, ¿no? En relación a la virtualidad, porque bueno, porque estamos mucho tiempo frente a una pantalla. ¿Qué pasa con nuestros ojos, con nuestra espalda, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, cómo poder, o sea, cuando pensamos propuestas educativas, cómo poder pensar en esos cuerpos que están del otro lado, ¿no? Leyéndonos o escuchándonos, o abocados a un texto tal vez en un dispositivo muy chiquito, ¿no? Un texto recontra largo y complejo. O sea, poder pensar estas realidades de las que vinimos hablando estos ratitos entre ayer y hoy, digamos, ¿no? Y poder pensar propuestas que dialoguen con esas realidades y que busquen hacer sentido pese a todo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que también el acto de la educación, como dice Freire, es liberador, y entonces no podemos abandonarlo, digamos, ¿no? Podemos pensarlo, podemos reflexionarlo, podemos ralentizarlo, como dice Scliar, ¿no? Hacerlo lento para que de verdad haya una producción ahí, pero no podemos abandonarlo. Me parece que eso es como algo interesante también a traer acá. Coincido 100%, adhiero a ese no abandono, ¿no? Estar buscando la forma, buscando la forma de encontrar dispositivo móvil, llámese Instagram, llámese campus virtual, llámese, no sé, radio, como mencionabas, televisión o cualquier otro dispositivo que nos permita, digamos, encontrarnos y seguir o continuar. Bueno. Nada, Aymara, habilito los comentarios a ver Bueno, si hay alguna pregunta. Fíjate vos que se volvió otra vez a pasar un montón pero bueno, nada, muchísimas gracias ahí a las personas a las poquitas personas que se conectaron. De todos modos, sabemos, vendría a ser en el buen sentido de la palabra, dónde encontrarnos o encontrarte para, si quedó, digamos, alguna pregunta, alguna cuestión dando vuelta,
muchas veces sabemos también que genera un poco cierta timidez realizar una pregunta y no sé, y que todos los otros vean esa pregunta, ¿no? Pero bueno, ahí está el espacio habilitado, si no, bueno, nos encontramos en el Face o en el correo, en el campus o directamente personalmente ahora cuando podamos salir, ¿eh? Hoy por hoy, bueno, quedándonos en casa y seguimos construyendo o comprometiéndonos a continuar, a no abandonar sería la palabra. Nada, de mi De parte, una. Aymara, muchísimas gracias por sumarte y dos veces, no una vez, dos veces a este ciclo, digamos, de entrevista, este cibermate. También creo yo que es una forma más de sumar ahí una voz, digamos, una opinión, un decir algo sobre todo este tema, ¿no? Así que de mi parte te súper agradezco. Y bueno, a ver, quisiera saber, ahí Daya, no sé si a vos te apareció ahí una pregunta, Me aparece. quisiera saber cómo acompañar las prácticas docentes desde la virtualidad a estudiantes en formación. Ujú. Sí, yo la verdad que, o sea, eso, como tiré como algunas cosas para poder pensar, me parece que la cuestión de la creatividad y de lo que nos vaya surgiendo y de lo que nos vayan devolviéndonos también quienes son nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, es muy importante. Algunas cosas a tener en cuenta que justo le hablábamos con Andrés antes de iniciar las salidas de ayer y de hoy, es que en general si uno habla, piensen que cuando estamos con esto del dispositivo móvil, cuando hay un video o alguien que está hablando, la atención es dispersa, porque el que nos escucha cocinando, ¿no? Hablando con otro, muy pocas veces alguien se sienta a escuchar al otro, es más como parecería ser como el uso que tiene la radio, digamos, ¿no? O que tenía la radio, los análisis sobre radio que hacían, digamos, Adorno y etcétera, de la Escuela de Frankfurt. Me parece que eso, si tenemos que pensar en un video o algo que querramos compartir de esta forma, digamos, en lenguaje audiovisual, tendríamos que poder pensar en algo que no sea muy largo. Si vamos a compartir, también podemos incorporar el uso de imágenes, el lenguaje de la imagen es sumamente rico y también va o sea, esto de incorpora lo que es la emocionalidad, es interesante, como, no sé, por ejemplo, voy a cortar una actividad muy cortita que nosotros hicimos en el secundario, que les pedimos a los chicos que hicieran como con fotos de su infancia hasta el día de hoy, están en quinto año, que fueran haciendo como la trayectoria de su vida. Algunos, los que podían, los que tenían la posibilidad, lo hacían con su dispositivo, con el celu, y si no, con la compu, y si no, con fotos y con palabras, y todo era válido, digamos, ¿no? Y la verdad es que aparece la emoción, porque cuando aparecen las imágenes, es esto, ¿no? Cómo hago sentido en el otro, y que el otro también, o sea, como que esto sea una práctica, digamos, que transformadora. Para mí fue una linda experiencia también esa. El lenguaje de la imagen pueden ser, no, pues en este caso eran fotos que ellos traían, ellas traían en relación a su vida, pero digo, también nosotros podemos trabajar con imágenes eh, para poder provocar o promover determinada mirada, digamos, ¿no? O enseñar a mirar determinada cuestión que nos interese. Me parece que también hay que pensar en esto de cuál es la accesibilidad que tienen nuestros estudiantes, para ver qué tipos de textos les damos o qué tipos de preguntas en relación a esos textos. Pensar que tal vez hay alguien que nos está leyendo eso desde el celu y que leer un texto de 50 hojas tal vez es como un bajón, ¿no? Entonces ver cómo facilitamos esa lectura, ese autor, por lo menos en este tiempo, digamos, ¿no? Eh, Tratar de promover también, me parece, estoy tirando cosas que se me ocurren en relación a lo que planteamos, digamos, ¿no? Pero ver cómo podemos tirar consignas, establecer consignas, tirar consignas parece como, bueno, establecer consignas que, que también permitan interactuar, digamos, ¿no? Que ellos se lean, que produzcan colectivamente pese
a la virtualidad, digamos, ¿no? O con la virtualidad, porque también podríamos aprovechar en el caso de que tengan acceso, de que sea posible las plataformas que hay para editar sonido o editar imagen, y también pensar actividades tal vez que puedan hacerse con esas aplicaciones, pero que también puedan hacerse sin esas aplicaciones. Voy a traer otro ejemplo, no sé, a mi hija le pidieron, por ejemplo, que inventara una canción para prevención del coronavirus, digamos, y que la hiciera con una melodía conocida. Está esta aplicación, digamos, ahora no me acuerdo el nombre, se puso ahora pum para arriba de moda con el tema de la música, como tipo un karaoke. Ella no la tiene, y estuvimos hablando de qué implicaba esa aplicación, porque justo se hizo público que esa aplicación también abre la puerta a veces a los pedófilos, entonces la peligrosidad que implicaba eso, digamos. Y finalmente ella inventó la canción, digo, sin ninguna tecnología, ella se puso a armar la letra de la canción y a ponerle música, digamos. Bueno, digo, hay que pensar también claramente en el nivel, ¿no? Es distinto el nivel primario que el nivel medio, que el nivel terciario. Pero bueno, yo creo que la participación de los estudiantes, de las estudiantes, la construcción de un contenido que sea lúdico, siempre es interesante, siempre es movilizante. Y claramente hay contenidos que nosotros en el nivel terciario tenemos que darlos como más conceptualmente, y bueno, tenemos que ver cómo acercamos, ¿no? También qué conceptos en este momento, me parece que también hay momentos que nos llaman y nos invitan a preguntarnos ciertas cuestiones, digamos, ¿no? Que puede ser interesante también que como docentes pensemos qué de la currícula que tenemos armada para ese proyecto, de ese espacio curricular, es pertinente, es más interesante, es más movilizante en función de este momento, digamos, ¿no? No sé, también, por ejemplo, el otro día hablaba con una compañera que da práctica docente en nivel universitario, y ella me contaba que estaban como proponiéndole a los estudiantes, a las estudiantes, que hicieran preguntas acerca de cómo se está viviendo este momento y cuál es la práctica educativa que se está sosteniendo en distintos lugares de acá, de la zona, de la región. También me pareció sumamente interesante porque, bueno, no pueden ir a las escuelas, pero sí pueden etnografiar de alguna forma lo que implican estas prácticas educativas en la virtualidad, digamos, ¿no? Bueno, nada, son como algunas ideas, claramente que todo depende del contenido que demos, pero me parece que siempre hay que tener en cuenta lo que hablábamos ayer, que son esto, ¿no? Nuestros estudiantes trabajan, el dispositivo móvil o la computadora les va a intervenir como el día, tenemos que ver cómo generamos, digamos, que ellos puedan también establecer como un tiempo de dedicación particular, cuánto pueden, cómo pueden, van a estar en sus casas, decíamos ayer, muchas estudiantes son mamás, o sea que les va a ser más difícil encontrar un lugar, digamos, porque hablábamos, ¿no?, de cómo todavía nuestra sociedad sigue siendo patriarcal y en general los cuidados están depositados, los cuidados de los niños, de las niñas están depositados en la mujer, entonces tener en cuenta también estas particularidades. Y creo que no asustarnos, y esto me parece importante, de que se ralentice, ¿no?, que se lentifique el ritmo. Puede pasar, podemos tener que volver para atrás, digamos. El tema es que lo que hagamos haga sentido. Me parece que ese es el desafío, de preguntarnos cómo lo que voy a proponer puede ser algo significativo para el otro, digamos, y por qué. Un poco eso es lo que se me ocurre ahora responder, digamos, ¿no? Y, y más que brillante, más que brillante. De todos modos, Daya creo que era, está ya el video colgado del Instagram de la charla que arrancamos ayer con Aymara, donde todo este tema del contexto se charló, digamos, bastante. Bueno, Aymara, ya estamos casi en la hora, así que, bueno, espero haber, ¿cómo es? Que hayas, digamos, logrado responder a la pregunta. Si no, volvemos a preguntar ahí
en el Face de Biblioteca 804 o en el vivo, o nos escribís, si nos escriben, le hacemos llegar, digamos, las preguntas a Aymara. Súper, súper, digamos, dispuesta, o estamos todos, ¿no? Comprometidos y dispuestos, digamos, a continuar a pesar de todo, ¿no? Bueno, Andrés, yo Aymara, de te mi quiero parte, agradecer porque le pusiste mucha onda a todo esto. Fue muy difícil porque se hacen estos huecos de espacio que no sabemos si estamos sí, conectados o no. Y la verdad que le pusiste toda la onda, así que te quería agradecer muchísimo. Y bueno, volver a agradecer al instituto, a Débora y a vos por hacer lo posible, a quienes estuvieron ahí unidos pese a nuestras conexiones y desconexiones, y a quienes también hicieron preguntas. La verdad que muchas gracias. Y bueno, ojalá que volvamos de alguna manera a estar conectados para que podamos seguir intercambiando ideas, ¿no? Y dudas. ni más ni menos. Y aparte por ahí uno ve que son poquitos, digamos, los conectados, pero después te mandan otras personas te mandan un mensajito, o vi el video, o vi el vivo o vi el vivo en la página web del instituto. O sea que uno está, nos miraron, pero miran mucho y después nada, preguntan o están ahí, ¿no? O bueno, o se contactan, digamos, con vos porque van, digamos, van apareciendo personas y van viendo y van diciendo, ah, mirá, y se van generando también, bueno, ahí un poco el objetivo de esto, ¿no? Que se vaya generando otras acciones o de otra manera para buscarle la otra vuelta o una vuelta más para continuar, en definitiva, en este proceso o en estas ganas de continuar con el proceso educativo, pensándolo de otra forma, con otros tiempos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, nada, F. Torre, me lo perdí, Yo dice, creo no que se recontra preocupen, vale la pena. dentro de un rato yo el vivo lo descargo, lo edito ahí un poquito y lo subo al Face de Biblioteca 804. Así que F. Torres que dice me lo perdí, el vivo te lo perdiste, pero no te preocupes que esto se descarga y se sube al Face. Así que bueno, nada, gracias, cariños, besos a todos, dentro de Buenísimo. unos días Muchas seguimos gracias. ahí organizando otros vivos. ¿Eh? Así que bueno, nada. Buenísimo. Que Chao, sigan Aymara. entonces los mates. Nos vemos. Hasta Listo, sí, sí. luego. Chao, chao. Chao.